Bueno, vamos a empezar entonces, ¿eh? Vamos a empezar, sobre todo porque incluso Cristina se tiene que ir un poco antes. Mira, yo voy a leer no el poema en completo, sino que lo voy a leer en resumen y con una versión amable, y voy a lanzarme con lo de Parménides. Tiene que ver, más que explicar Parménides, lo que vamos a hacer, voy a intentar ilustrar la cuestión del Dios metafísico. Bueno, entonces, se llama poema. Normalmente los escritos de los pensadores presocráticos, llamados presocráticos, pues todos sus escritos se les llamó sobre la naturaleza, que estaban titulados por el bibliotecario Perifiseos, que quiere decir sobre la naturaleza. Peri quiere decir alrededor, o sea, como perímetro, ¿no? Y fiseos, physis, naturaleza. Entonces es el poema sobre la naturaleza. Dice, si lo habéis leído, es bastante engorroso porque las traducciones, aún la de Montero, la que utiliza Montero Moliner, yo la modificaría, pero vamos, yo no soy traductor, pero a veces algunas cosas las he traducido y hay que buscarle una manera, darle un giro para que se entiendan, ¿no? Pero bueno, habla de unas digamos, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Ahí se me ha ido de la cabeza, estos carros con unas cosas, estas conductoras o aurigas, o bueno. Pero básicamente eso es una manera poética de poner en escena esta cuestión. Dice, lo importante en esta síntesis, yo estoy utilizando el que tenéis en el WhatsApp, el que mandé hace tiempo. Dice, es importante, solo hay un camino que conduce a la verdad, que el ser es y que no puede no ser. O sea, si apuntamos en un papel, el ser es, yo mismo también lo voy a hacer porque luego, el ser es, el ser es. Y no puede no ser. Vale. Primera cuestión. Lo otro, o el otro camino, es el del no ser. El camino del no ser, dice, no lleva a ninguna parte. No puedes conocerlo, no puedes pensarlo, porque lo que no es ni siquiera puede ser nombrado. Hay el camino del ser y el camino del no ser. El no ser no conduce a ninguna parte. El ser es, esto es muy importante, el ser es completo, eterno e inmóvil. Estas serían las características del ser. ¿Qué es el ser? Vamos a describirlo. ¿Cómo lo describe Parménides? Es completo, eterno e inmóvil. La traducción de eterno no me gusta mucho. Sin nacimiento ni muerte, pues no vino de ningún lugar ni irá a ningún sitio. El ser es uno. Esto es importante. Uno, continuo, indivisible. No le falta nada, no le sobra nada. No te dejes engañar por los sentidos. No, pensar y ser son lo mismo. O mejor dicho, es lo mismo pensar y ser. Porque lo que no es, porque solo lo que es puede ser pensado. No te puedes engañar por los sentidos, no te dejes engañar por los sentidos, que muestra cambios, nacer, morir, todo eso es apariencia. Es un esqueleto, es una síntesis. Por favor, como habéis apuntado, yo al final he dejado apuntar, me vais a ir guiando si yo me pierdo. Y luego, entonces, la verdad es esta, es la conclusión, digamos, que el ser es y fuera de él no hay nada. Esto es un poco en esencia ese poema que ocupa como 3 páginas de Word, por ejemplo, ¿no? Fragmentos que se han encontrado y que se han reconstruido. Bueno. Vamos a ver, si yo tuviera que... Empezamos, voy a ensayar
¿eh? Voy a ensayar una explicación, a ver si puedo conseguirla. De hecho, me hizo una pregunta Victoria más temprano y me di cuenta que para intentar explicárselo a ella, que no he estudiado filosofía ni nada, pues, digo, necesitaría mucho tiempo. Y entonces va a ser una cosa, a ver si lo consigo. Pero sí que le daba algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero explicar matemáticas a un niño en la escuela de 7 años, la suma, o de 8 años, de 7 o de 6 o de 5 incluso, depende de los países, se explica de una manera u otra. Entonces yo quiero explicar la resta, mira, tengo 5 manzanas, Pepito se come 2, ¿cuántas me quedan? Pues 3, ¿no? Y si no cuentas, les pones las manzanitas ahí, cuentas. Así puedo explicar puedo explicar algunas operaciones básicas. Pero si yo quisiera explicar el logaritmo de un número, no puedo utilizar un logaritmo de una manzana o ni de 5 manzanas. Entonces, realmente, en las nociones abstractas, que es lo que vamos a trabajar ahora, antes de buscarle contenidos, no puedo utilizar ejemplos tangibles porque las ideas matemáticas, las nociones matemáticas, no existen. No se refiere a nada que exista. Es importante que tengas en cuenta esto. Curiosamente, esta ciencia, el objeto de la ciencia, se dice que es un objeto formal. Formal quiere decir un objeto ideal. En griego, forma se dice morfé, que quiere decir idea, Quiere decir idea. Las ideas no existen. No existe la idea de vaso, existen vasos. Existen vasos. ¿Qué es un vaso? Algo, una cosa, esto es una cosa, que cumple con requisitos básicos de ser un vaso. ¿Qué es un vaso? Pues ya lo veríamos, cómo lo definimos. Entonces, esto es importante, que para comprender las ideas tenemos que avanzar algún escalón en la abstracción. Como somos personas adultas, pues ya estamos en un nivel alto de abstracción, por el mero hecho de ser personas adultas. Otra cuestión, fijaos. En la evolución de un individuo desde que nace hasta que muere, pero sobre todo voy a fijarme en los primeros años de nacimiento de la vida de un individuo, hasta el paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto se produce en una determinada edad, ¿no? Esto lo estudia muy bien Jean Piaget, por ejemplo. Cuando el bebé, balbuceando, dice ma, estas sílabas cerradas de bilabiales, pa, ma, ta, da, son da ya es pero también puede ocurrir plural. Ma, pa, ta ya es interdental. Bueno, entonces labiodental. Entonces, designando a su madre, él aprende que su mamá, esta señora que lo cuida, se llama mamá y que la puede denominar como mamá. En todas las lenguas hay algún vocablo que es muy parecido. Pero mamá será solo su mamá. De manera tal que hasta que él comprenda que hay madres, que su compañerito también tiene una mamá y el otro también, y que llega al concepto abstracto de madre, pasa un tiempo, unos años. Si se las arregla tienen una pelota, vamos a suponer, una pelota que le han llevado de goma, le han regalado roja, verde, el color que sea llamativo, y él le dice tata, me imagino que le dice tota a la pelota. Tota es su pelota. Si esa pelota se le pierde, se va bajo un mueble y le traen otra, va a pegar un berrinche porque eso no es tota, no es su pelota. Quiere decir que hay una correspondencia entre la idea y la cosa. No digo objeto, porque el objeto es complicado en filosofía, la cosa. Mira, cosa en latín se dice res, y de ahí viene realitas, realidad. O sea, es un término muy técnico en filosofía decir cosa. Los italianos cuando me preguntan, ¿qué es esto? Dicen cosa es, cosa. ¿Qué cosa es esto? No dicen qué, dicen cosa. Cosa es un término muy técnico.
A veces nosotros decimos esta cosa, pero curiosamente, que parece muy impreciso, es un término muy técnico. ¿Qué es esta cosa? Es casi mejor, más preciso que decir qué es este objeto. Ya en algún momento, si hacemos otro seminario de filosofía del lenguaje, pues lo explicaré. ¿Cómo conoce un bebé? Un bebé tiene un chupete, bueno, la teta de la madre, el pezón, pero el chupete. El teta de la madre y el pezón sería, no se me había ocurrido, pero vamos a hablar del chupete. El niño pierde el chupete, va a la madre corriendo o el padre a la farmacia y compra un chupete, le va a armar un escándalo, lo va a escupir y va a llorar, porque no lo reconoce. Por eso aconsejan a las madres que usen 2 o 3 chupetes, que los tengan, se los vaya cambiando para que estén como el niño le gusta, y si cae uno, pues usa otro, pero que ya está usado. Este tipo de cosas son interesantes. Esto quiere decir que es esa sensación que el niño, y eso que le llama tete o que le digo, como le llamen, es esa cosa y no otra. Muy bien. Entonces, ese es el pensamiento abstracto. Cuando yo comprendo que hay chupetes, hay madre, tú le dices a un niño de 4 años, si quiere, me traes el lápiz, y el niño va a ir, te va a traer un lápiz, pero ya no es el lápiz, un lápiz. Tú vas a la mesa que tengas, tienes varios lápices y el niño coge un lápiz. Ya ha hecho un proceso de abstracción, porque lo que le has pedido es algo para escribir. Ahora, si tú le dices, oye, tráeme el lápiz amarillo, bueno, te va a buscar el lápiz amarillo. Entonces, hay varios niveles en el pensamiento abstracto. Hoy me decía precisamente Victoria, sí, dice, pero hay gente adulta que como si no hubiera desarrollado el pensamiento abstracto. Bueno, en el orden de la psicología, normalmente todos los que hablamos una lengua hemos desarrollado el pensamiento abstracto, aunque seamos analfabetos, no tiene nada que ver. Quiero decir que tenemos unas ideas, que las construimos oraciones con esas ideas y nos expresamos. Muy bien. Vamos a ver con el término ser. Entonces ahora ya no puedo yo voy a tratar de hacer lo de las manzanas con el ser, pero durante unas fracciones de segundo. ¿Qué es el ser? Fijaos. Esto quizás lo más... Hay 2 caminos, según él. Él está buscando el camino del conocimiento. ¿Conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento? Obviamente y sin ninguna duda el conocimiento científico. Estamos en ciencia pura, aquí en pura ciencia pura y pura ciencia. ¿no? Estamos en ciencia, son los físicos, porque a partir del pensamiento mítico anterior, que es muy interesante, donde si tuviéramos que analizar las cuestiones, la religión de los griegos, pues tendríamos que ir al mito, pero ahora no estamos en la religión. Entonces, en los físicos están preguntando, bueno, la pregunta que no está, no hay ninguna grabación de esto, ni siquiera. La pregunta que está en la base de todo esto es ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es la fisis? ¿Qué es todo esto? Es como si los griegos, los pensadores que tenían tiempo de pensar, preguntan, bueno, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es la fisis? Por eso se lo llamó físicos y de ahí el nombre de la ciencia física. Bueno, entonces, hay 2 caminos, le diría aquí Parménides en el poema. Uno, que el ser es el camino del ser, mejor lo voy a decir más claro, y el camino del no ser. El camino del ser es el correcto, que te conduce a alguna parte, que te permite ir de la oscuridad a la luz, dice por ahí el poema. Son interesantes las metáforas, ¿no? La luz siempre ha tenido que ver con la sabiduría y demás. Y el del no ser no te conduce a ninguna parte. Permitidme que hacer una anotación al margen, si podemos la explicaremos hoy, si el otro día. No ser, yo lo escribo, normalmente lo escribimos no guión ser, no es sinónimo de nada. No es sinónimo de nada. Es importante que tengáis en cuenta esto. Porque si no, no vais a poder hacer. Esto estamos haciendo un razonamiento de tipo lógico-matemático. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, el camino del ser es el correcto. Bueno, pero ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Bueno,
dice Parménides, el ser es completo, inmutable, más que inmóvil, vamos a poner inmutable. Quiere decir, inmutable quiere decir que no está sujeto al movimiento. Es inengendrado e imperecedero, es que dice sin nacimiento ni muerte, inengendrado e imperecedero, o sea, no ha nacido y no morirá. El ser es uno, o mejor dicho, lo uno. Se puede de una manera, una licencia de escritura, decir con mayúscula, lo uno. Continuo, indivisible, homogéneo. ¿Mm? Y dirá Parménides una cosa muy interesante. Semejante, aquí ya no lo he dicho en el poema, semejante a una esfera bien redonda. El ser es semejante a una esfera bien redonda, con todos perfectamente equilibrada, con todos sus puntos equidistantes del centro. Una esfera perfecta. Ah, dice, bueno, pero una esfera, no he dicho una circunferencia, he dicho una esfera. O sea que el ser es materia. Pues sí, el ser es materia. El ser es materia, ojo. El ser es materia. También lo ponéis al margen, porque bueno. Entonces el no ser es nada, no. El ser es materia. Bueno, vamos a ir explicando. ¿Qué quiere decir completo? Inmutable. Esto tiene que ver con que el ser es uno. Hay un solo ser. Un solo ser. Hombre, ¿y eso qué quiere decir? Claro, estamos muy bien. Y que además, para colmo, he dejado al margen, que ya veremos cómo lo usamos, que es material, ¿eh? Pues el ser es la naturaleza. Todo, todo, es todo. No solo el planeta, no, todo. O sea, el ser, la primera acepción es que el ser es todo lo que es. ¿Por qué no digo todo lo que existe? Perdonadme, pero no voy a utilizar el verbo existir, porque nos confundiría. Porque lo contrario de existir sí es no existir y por lo tanto es nada. Pero el verbo existir no lo tienen los griegos. El verbo existir es un verbo del latín que está compuesto de dos partes. Ex. ¿Qué quiere decir ex? Proviene de ex director. Ha sido director. Ex mujer. Ha sido mujer de este señor. Entonces, ex quiere decir en latín, es una preposición, quiere decir que proviene de, provenir de. Y sistere quiere decir estar sentado. O sea, estar es el verbo estar. Literalmente estar sentado. Es curioso de dónde viene la palabra existir. O sea, quiere decir que está porque está porque proviene de. No voy a estar mucho tiempo pero yo no puedo hacerlo de otra manera. Entonces, estamos porque provenimos de. ¿A qué os suena esto? Estar porque provenimos de. Ya estaríamos dentro de una doctrina creacionista. Por eso en la Edad Media el verbo ser griego fue traducido por existere en latín, porque ya se da por sentado que nosotros provenimos, que hemos sido creados. ¿Sabéis una cosa? La importancia que tiene el lenguaje, cómo el lenguaje condiciona el pensamiento, y no solo el lenguaje hablado, sino también el lenguaje mental, ¿no? Y todo tiene que ver con el contexto de creencias, con el contexto cultural, etc. Para los griegos, la pregunta por el origen no tendría ningún sentido. Ahí viene el asunto. ¿En qué momento se habrá producido esto de que las cosas son porque tienen un origen y no digamos nada que ese origen está
es Dios el del origen. Bueno, uno de los momentos es cuando se mezcla, por decir así, se mezcla con la Biblia. Deus fecit celum in terra in primo die Deus fecit o fecit celum o coelum et terram. En el primer día Dios creó el cielo y la tierra. Claro, se mezcla ahí. Entonces, ¿por qué estamos? Porque existimos, porque provenimos de. Y el provenir de ya apunta a un origen. Bueno, ¿de dónde provenimos? ¿Y cómo es? Y nos hacemos la pregunta por el origen. Los griegos esa pregunta no se la hacen. No se la hacen. Porque para ellos, en este sentido, es una cultura muy oriental. Las cosas están. Están. La naturaleza está. Ah, pero ¿y nosotros qué somos? Somos el ser. Oye, no hay que confundir. Hay una tendencia a decir los seres son los seres humanos. No, no. Esto también es un ser, ¿eh? Todo lo que es un ser. Pues nosotros somos, porque somos miembros de la naturaleza. Entonces, cuanto más conexión tengamos con la naturaleza y más nos dediquemos a esa conexión y no la digamos, empañemos con nada, mejor será nuestra existencia. Es toda la filosofía oriental. El oriental no se dedica a acumular. Un monje o un místico oriental actual que haya quedado un poco apartado de la civilización y sin estar apartado, no hay mucha diferencia entre la vida de este místico o digamos, de este, ¿cómo se llama? Ermitaño o como el queréis llamar oriental y el de hace 5.000 años. No hay mucha diferencia. Probablemente tendrá vestimentas similares, estarás retirado, vivirá en la naturaleza. Sí, a lo mejor te descuidas y tiene un reloj, no necesariamente un reloj electrónico, pero a lo mejor tiene algunas cosas habrá incorporado. Pero de todas maneras, el tipo de vida oriental no tiene nada que ver con la vida occidental. Por eso es tan difícil para un occidental. Otros días me decía una amiga mía, bueno, hace 2 días, digo, estoy yendo a meditación. Se da mucho, porque la meditación es la oriental, a la que está yendo. Es muy difícil desde nuestra cultura, es muy difícil, porque hay un tipo de meditación que por lo visto se deja la mente en blanco. Nosotros no podemos dejar la mente en blanco, pero esto no nos pasa a todos los seres humanos, nos pasa a lo de nuestra cultura. No podemos dejar la mente en blanco. Los otros totalmente en blanco tampoco, pero mucho más en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay, el ser es todo lo que es, no digo todo lo que existe. Hay un solo ser. Solo el ser es. Que he dicho que ese solo ser sería la naturaleza, pero la naturaleza es el universo. ¿Por qué no puede haber 2 seres? Porque entre este ser y este otro ser, algo los tendría que separar. Si entre este ser y este ser algo lo separa, el ser, por lo tanto no lo separa. Se lo chupa, no sé, tiene un razonamiento pueril, pero para que nos entendamos por qué no puede haber un solo ser. Porque el ser todo lo abarca y fuera del ser nada hay. O mejor dicho, sí, nada hay en el fondo, aunque no quiero utilizar el término nada. ¿Qué hay fuera del universo? La palabra universo misma te lo dice uno. Es el uno, lo uno de que el ser es lo uno es el universo. Bueno, por lo tanto, el universo es inmutable, según los griegos. No ha nacido ni perecerá. La física no ha llegado al origen del universo en el sentido de que no había nada y luego empezó a haber algo. No ha llegado a eso. Si cuando habla aquello que es el Big Bang, que yo no me he puesto a pensar en ello, no lo entiendo, esa especie de gran explosión como ya era de algo, ojo. El Big Bang puede haber sido el origen pues, de los planetas, de las constelaciones, pero
O sea, no hay un origen. Y luego, por otra parte, acordaos de nada se pierde, todo se transforma. Es inmutable, que no está sujeto al movimiento. Pero Heráclito decía que todo está en permanente movimiento. Por eso a veces en los libros de texto se contrapone Heráclito y Parménides. Dice, no te bañarás dos veces en el mismo río. Sí, sí, tú vas al mismo río, pero no te vas a bañar, porque el río, si el río es el agua, no, pues lógicamente el agua es otra agua con la que donde te vas a bañar. Y en los libros, algunos libros de texto y algunos manuales de filosofía, facilones y tramposos te dicen, claro, Heráclito y Parménides. Parménides movilista, Heráclito progresista, porque está todo en movimiento. Uno dice que todo, nada se mueve y otro que todo está en movimiento. Un disparate supino. No sé si me seguís. ¿Puedo hacer un alto en algún momento? Voy a hacerlo para que... Esto me hace acordar, esto es real. En una oportunidad estaba visitando un palacio, era aquí en España, creo que en Madrid o por La Granja o por el Palacio Real, y dice el guía, fijaos qué maravilla de reloj, un reloj pesadísimo, enorme. Dice, está ahí, ya no se, está inmóvil, dice, no se mueve desde el siglo, desde el 1700. Qué maravilla. Y luego dice al mismo tiempo, y nunca ha parado de funcionar. Digo, bueno, pues este hombre, podríamos decir, ¿qué quiere decir? Que nos ponemos de acuerdo, ¿está inmóvil o está en continuo movimiento? Pues claro, el teléfono como conjunto está inmóvil. Eso no quiere decir que el teléfono, perdón, el reloj como reloj tal está inmóvil, nadie lo ha movido de ahí. Sin embargo, está continuamente moviéndose. El hombre tomó la precaución de decir, claro, había que ir dándole cuerda para que no se parara. Quiere decir esto, que si uno dice que el ser es todo y que es inmutable, lo está diciendo desde una perspectiva, pero también puedes decir desde esa misma perspectiva que está en continuo movimiento. Yo tengo una mesa aquí, no se ve, pero es una mesa, créanme que hay una mesa de madera. Esta mesa, tan sólida, impenetrable, está más vacía que llena. Más bien está muy vacía. Porque la solidez de esta mesa, de sea madera o de un bloque de piedra, la da la relación de fuerza que hay entre sus partículas. Pero si vosotros pensáis que las cosas materiales, una piedra, está hecha de moléculas, de átomos, y que los átomos tienen un núcleo y tienen unos electrones que están flotando continuamente alrededor del núcleo, es decir, que todo lo que es súper sólido está muy vacío. Son pequeñas partículas que producen. Con lo cual quiero decir que son perspectivas. Es decir, nosotros nos metemos en el mundo de la intrafísica, vemos que todos son relaciones de fuerza, protones, electrones, bueno, todo lo que queráis. ¿Qué quiere decir? El ser entonces no nace ni muere, en general es indestructible, y el ser es continuo, lo he dicho, el ser, como es una esfera, como una semejante a una esfera bien redonda, es todo continuo, no hay fisuras, es indivisible porque si yo tengo el ser aquí, entonces el ser yo lo quiero dividir, tendría que cortarlo, vamos a suponer. Pues esto que lo corte también es ser, por lo tanto no lo divide. Es ser, lo que se le ha metido entre medias y el otro cacho que queda. Un razonamiento burdo y grosero, pero es que es así. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé, espero haberme dado a entender. Esto es una cosa que necesita 3 meses para explicarla. Lo que se os ocurra. Entonces, podemos decir que el ser
todo lo que es, que el ser es la physis, es la naturaleza. Luego, habrá otros de la época, pero bueno, pero ¿de qué está hecho? Es como si preguntaban cuál es la materia del ser. Y entonces surge, uno dice, es el agua, el aire, la tierra, el fuego, y surge en poco tiempo la doctrina de los 4 elementos, que es el embrión de la tabla, de los elementos que ahora figuran en la tabla periódica. Pero hay uno que dice el átomo, amigo. La noción de átomo tiene más de 2500 años. Demócrito. ¿Qué quiere decir átomos? Pues átomos en griego quiere decir indivisible. Átomos. Yo tengo una enciclopedia en 3 tomos, dividida, tomos, me van a hacer una gastrectomía. En cirugía, siempre que en cirugía te van a hacer algo que termina en tomía, que te van a cortar, porque es dividir, ¿verdad? Y entonces, átomos quiere decir indivisible. El ser es uno, indivisible, es átomos. Pero Demócrito dice está compuesta de átomos. El átomo sería la partícula mínima, se mantiene el concepto hasta hoy en día, indivisible de la materia. El átomo hoy en día en física es la partícula mínima indivisible de la materia. No, pero es que se puede entrar en el átomo y se lo puede romper, sí, no, pero entonces ya no es el átomo de ese elemento. Yo soy un átomo no sé, de oxígeno. Sí, de oxígeno. O de un átomo de hierro, o un átomo qué sé yo, ¿cómo se llama esto? De hidrógeno. Lo divido, ya no es hidrógeno, De hecho, los electrones, los elementos intraatómicos, electrones, protones, son idénticos entre sí. Es idéntico un electrón de un átomo de hierro que de un átomo de oxígeno. Entonces la diferencia que hay entre el hierro y el oxígeno es el número de atómico, de ahí viene el número atómico, y cómo eso se mueve y se relaciona. ¿Ves? Que es una cuestión puramente de... Entonces, claro que se llega a, ya en la antigüedad, hace 2500 años, que hay unos elementos primordiales, porque una cosa, algo, es vamos a ver, tierra, o aire, los 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, o agua, por ejemplo, o combinación, con agua y tierra puedes hacer, pues yo, barro y o sea, algo maleable, o sea, o son las cosas materiales o son un elemento o combinación entre elementos. La única diferencia entre esa época y ahora es que hemos ido agregando elementos. Yo cuando estudiaba primer curso de ingeniería química, estudiaba química hace muchos años. Ahora hay más elementos que cuando yo estudiaba. Han agregado más elementos, así como han agregado más planetas y tal. Los han agregado porque han descubierto más elementos. Porque si nosotros hacemos un espectro de la tabla periódica de elementos, ¿cómo se descubren los elementos? Pues muy fácil, bueno, muy fácil, amigo. Algo ocurre porque entre este elemento y este otro, qué sé yo, y este otro elemento, hay una tensión que hace que aquí tiene que haber otro. Y así por aislamiento, hasta que primero se forja la hipótesis y luego se intenta demostrar ese elemento. Entonces, fijaos qué pasa aquí con Parménides. Yo voy a intentar no avanzar mucho más en esto. ¿Qué es Parménides? Pues mira, Parménides es uno de los primeros físicos, no el primero, es uno de los primeros físicos. Antes que Parménides, por ejemplo, está el famoso Tales, que es de Mileto. Tales, hay varios, propio Heráclito, son físicos. Ya le llamaron físicos a estos, Estos que se dedican a investigar, es como si la traducción literal sería naturalista, pero nosotros no la podemos usar porque hoy en día quiere decir otra cosa.
Estos son los físicos. Pero Parménides es también el primer lógico, porque está diciendo, cuando define el ser, lo primero que ha dicho, que yo no lo he puesto, el ser es y el no ser no es. Es imposible que el ser no sea o que el no ser sea. Repito, el ser es y el no ser no es. Es imposible que el ser no sea, o sea, que sea igual, o que el no ser sea. Principio de identidad y de no contradicción. El principio de identidad, A es igual a A y A no es igual a B. Entonces, está estableciendo los principios de la física, él y otros, los principios lógicos. ¿Qué lógica? La lógica del ser y el no ser. ¿Sabes cómo se manifiesta esto en la actual, cómo es, lenguaje de computación? En unos y ceros. El ser es el uno, el no ser no es el cero. Francisco lo puede explicar muy bien, ¿cómo se llaman esto? Un carácter un bit de información está compuesto por una combinación de unos y ceros, 8 combinaciones, y de ahí sale todo. La informática que estamos usando, la comunicación que estamos teniendo, es la lógica binaria, pues la funda Parménides. ¿No estaba todo en el embrión? Muy bien. Con esto sacamos una primera conclusión de que para los griegos no había, la pregunta por el origen no tenía ningún sentido, porque para ellos, en todo caso, sería cuál era, no existe un principio, un alfa y un omega, como decía la semana pasada. ¿Y qué pasa con la religión? ¿Eran religiosos? Bueno, pues como todos eran religiosos o no, la religiosidad, unida muchas veces a la superstición y a la fantasía y a los mitos, pues es desde que el hombre es hombre, que, no sé, ve un rayo y ve el sol, y el sol es una divinidad, o le rinde el culto a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama, a elementos claves de la naturaleza. ¿Y cómo las representaban? Bueno, las divinidades griegas estaban representadas en el mito de una manera poética, literaria, simbólica. Por ejemplo, el dios principal es Zeus, pues ya lo he explicado, que Zeus, de ahí viene el genitivo de Zeus es Diu, y que de ahí y luego en latín también es Zeus, lo que pasa es que Zeus en realidad es Theos, no es Zeus exactamente, depende cómo quieras pronunciar el griego antiguo, pero como no hay ninguna cosa grabada, el Theos famoso, T-H-O, Theos es la traducción exacta de Zeus, y de ahí viene el dios, pero el latín no lo toma del nominativo, sino del genitivo. Ya está. Pero entonces está Zeus, el panteón griego hay Zeus, montones de dioses, diosas, pasa de todo entre ellos, se comen unos a otros, se matan, pasa de todo, ¿no? Ese mismo panteón, que es el conjunto de las divinidades, es el mismo que adoptan los romanos. ¿Y sabéis una cosa? Es la que adoptan los cristianos, sobre todo católicos. Traducen exactamente el panteón grecorromano, y aquí tenemos la cantidad de santos, ángeles, arcángeles y demás. La religión cristiana, católica o cristiana, vamos a hablar de la religión católica, porque el cristianismo sería como un germen, es totalmente pagana. Totalmente pagana. Creer que hay ángeles o rezarle a San Juan, a San Francisco o a no sé quién, o hablar del ángel de la guarda, esto es totalmente pagano. Los que estudian teología, en España, en Argentina, en el mundo, tienen una asignatura que se llama neumología. ¿Qué es la neumología, Alejandro? Pues se refiere al pulmón, ¿no? Pero la neumología se refiere a el estudio de los ángeles. Yeah.
porque son viene neuma, como los ángeles no son materiales, son como de aire, no son como ahí están. Entonces, y estudian a los ángeles muchísimo, y este ángel, ¿sabéis cuántas categorías de ángeles hay? 9. Tienen nombre: arcángeles, ángeles, arcángeles, potestades, nominaciones, tienen 9 nombres, yo no me lo sé. ¿Sabes qué son esos 9 esferas, jerarquías de ángeles? Las 9 lunas famosas que le cantan los poetas, además las 9, vamos a llamar órbitas, no, que no son órbitas en Aristóteles, de la cosmología antigua. Digamos, estaba la Tierra en el centro y había 9, en Aristóteles 9, que no son órbitas, son como caparazones que van dando vueltas. Luego viene Copérnico y las convierte en órbitas, que son líneas. Fijaos, hasta la cuestión nuestra de la concepción del universo, nuestro sistema planetario, tiene 9 esferas. 9 esferas, vamos a llamarles, llamamos a Aristóteles 9 órbitas. Son las famosas 9 cielos, y aquí vienen las 9 categorías de ángeles. Fijaos cómo se entremezcla todo. De ahí surgirá, ahí voy a anticipar después el on margen, como por ejemplo el cristianismo, el catolicismo, la religión más politeísta, bueno, que conozco, mejor dicho, tan politeísta como podría ser la griega o la romana. Con la diferencia que los griegos y romanos no se la tomaban muy en serio, era un poco folclórica, pero no pensaban que Zeus había comido no sé qué hijo, no. Pero en la versión católica hay algunas vertientes tan rígidas que se lo toman en serio. Ya el tema de que Dios es uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con el lío que tenemos con el Espíritu Santo, que hemos visto que no sabemos si ha pintado mucho o poco en la elección del nuevo Papa, pues imaginaos. Bueno, repito que estoy hablando como siempre, quitando el paréntesis de Francisco, como siempre. Eso, luego me preguntaban, pero ¿tú eres católico o no eres católico? Pues ya veríamos. Yo soy tan católico como la madre de Estela. Sigo siéndolo, y así pienso. Muy bien. No me va a dar tiempo de pasar por Platón, porque lo de Platón es muy interesante. Pero vamos a ir a Aristóteles. Mira, ha aparecido María Victoria, no te veíamos. Entonces, hola. Que no sé qué estabas haciendo, pero bueno. No. Nada, Aristóteles. Es una amiga también, Aristóteles. Vale. Muy bien, Aristóteles. Simpática, ¿no? Mi Victoria. Bueno, tiene que haber de todo en la viña del Señor, como dicen. Le pone un poco de alegría a la vida. Bueno, el tema es el siguiente. Aristóteles, que ya ha pasado mucho entre Aristóteles, hay entre Parménides y Aristóteles como 200 y pico, 200 años, 200 y pico. Si Aristóteles se refiere a Parménides, es como si nosotros nos refiriéramos a Kant, más o menos la misma distancia, que hay, o incluso un poco más. Entonces Aristóteles se pone, como ya ha habido, tiene muy claro que una cosa es la inmutabilidad del conjunto de la naturaleza y otra cosa es la cuestión del movimiento. Ya hay algunas teorías, doctrinas relacionadas con la inercia, el movimiento, muchas cosas. Se ha avanzado mucho en física en aquellos 200 años, que va del 500 a.C. al 300 y pico. Aristóteles dice, bueno, ¿y cuál es el origen del movimiento? Mejor dicho, no el origen, la causa. Porque él, no es que Parménides no negara que las cosas se mueven, pero ya he tratado de explicar lo que Parménides dice, además en un poema, escribió muchas cosas que no se conservan. Entonces, Aristóteles dice, hay un primer motor del movimiento, una primera causa, se lo ha traducido como primer motor inmóvil. Se lo ha traducido así, pero no tiene nada que ver. O sea, es un motor. ¿Por qué es inmóvil? Porque él está fijo, nadie lo mueve, pero mueve a todo. O sea, al ralentí. O no, pero lo mueve. Tú dices, a distancia no.
Fijaos, el universo aristotélico hay 9 esferas. La final, de la última, es la que de ahí sale el movimiento y es un centrípeto, va hacia adentro. La esfera número 9 mueve a la 8, la 8, la Tierra está en el centro. La última le llaman la esfera de la estrella fija. Aristóteles pensaba que no eran órbitas, eran como esferas, como caparazones. Algunos como de éter, muy sutiles, pero eran materiales. Entonces había una gran cúpula donde veía el cielo como lo vemos nosotros, las estrellas estaban ahí. Y todo lo demás se movía, eso estaba quieto, ¿eh? Y se iba moviendo. Bueno, estoy perdonando la simplificación los que me oigan, aparte de vosotros por ahí, porque esto yo lo publico. Una de esas estrellas, ¿cuál es la estrella más importante para nosotros? El Sol. El Sol. De ahí fijaos la importancia que tiene el Sol y cómo el Sol ha sido divinizado también, porque es una fuente de todo, de calor, de luz, lo que permite muchas cosas, lo permite todo. Sin Sol estaríamos muertos, no existiría, sería un planeta yermo. Es el Sol. Como no he hablado de Platón, pero de paso digo, por ejemplo, para Platón, la idea de bien, que era la idea suprema, es el Sol. Y el mito de la caverna, bueno, sería muy interesante en algún momento analizar. Yo de esto he hecho un seminario de un curso entero, ¿eh? De algunos de los que están aquí lo han hecho. Y entonces Aristóteles dice, hay una primera causa del movimiento que le han llamado primer motor inmóvil en los libros. En realidad, en griego se llama de otra manera. No lo voy a decir porque ya le va a estallar la cabeza a Alejandro, lo estoy viendo, se le está calentando el coco. Sí, sí. Se llama, lo voy a decir, pero de puro sadismo, pensamiento del pensamiento que a sí mismo se piensa. Así se llama en griego el primer motor inmóvil. Pero no vamos a entrar ahí. Bueno. Entonces, muy bien. Pero fijaos qué interesante. Y para Aristóteles, el ser son los seres. Esto es muy importante, porque para Aristóteles, ser es sinónimo de sustancia, usía, que se dice en griego. Fijaos, cuando nosotros le llamamos a un juez, un magistrado, usía, estamos llamando, es muy importante ese término, porque le estamos diciendo es un ser, pero vaya menudo ser. ¿Eh? Es lo sustancial, usía. Bueno, pero son los seres materiales, porque para Aristóteles, sería muchísimo llegar aquí, los seres son lo que son para nosotros. Esto es un ser, esto es otro ser, son las cosas. Y el ser con mayúscula de Parménides no se sustituye, simplemente que el ser de Parménides sería el conjunto de los seres, si hubiera que definirlo. Pero quiero ir a otra cosa. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando se produce la simbiosis entre el cristianismo y la filosofía? Esto pasa en los primeros siglos de nuestra era. Siglos primeros, sobre todo el siglo segundo, siglo tercero. Ahí tenemos un personaje que es San Agustín, donde esto ya se ha producido. San Agustín es un neoplatónico. Se convierte al cristianismo. Se lee los textos bíblicos. Pues le resulta muy fácil comprender los textos bíblicos con su mentalidad, su andamiaje mental filosófico griego. Por lo tanto, aparece lo que se llama la filosofía cristiana, que es la traducción, la expresión de los elementos que se encuentran de la Biblia, pero en clave filosófico griega. Mirad qué bien que les viene luego a los medievales a decir, mira, el primer motor de Aristóteles, Dios, mirad qué bien, si la Biblia lo dice, Dios hizo el cielo. Y entonces tenemos un Santo Tomás, pero es muy interesante también, en donde habla una de las vías no de la demostración de la existencia de Dios, sino, bueno, vamos a llamarla demostración de la existencia de Dios, pero en realidad no es así, cuando dice que Dios es la causa primera del movimiento y reproduce exactamente
la argumentación aristotélica del movimiento. Fijaos lo que dice Aristóteles y Santo Tomás. Dice, algo que se mueve ahora, mover no es también, no, pero mover, nosotros que estemos quietos estamos en movimiento, que estamos transcurriendo. El nacimiento es un elemento clave. Nosotros hemos empezado a ser y vamos a dejar de ser como individuos. Pero yo he empezado a ser porque, ¿por qué he empezado a ser? Porque unos padres míos me han engendrado. Y así, y nos vamos remontando hasta que tenemos que llegar a un primero. Porque si no llegamos al primero que da el golpe inicial, no habría movimiento. Fijaos entonces cómo se traduce todo en una especie de gran esquema mental de que en vez del movimiento es algo cíclico, como eran los griegos, es algo lineal. Concepción lineal del movimiento. Lo cíclico es, hay un escritor que se llama Mircea Eliade, un griego, que estudia esto, griego actual, del siglo XX, los ciclos de eterno retorno. Los griegos pensaban dentro de la mitología griega que todo se volvía a repetir después cada 1000 años. Todo se volvía a repetir. Entonces, un movimiento circular es la negación del movimiento lineal. En cambio, en la mentalidad judeocristiana inicial hay un origen y hay un fin, un alfa y un omega. Entonces, ese primer motor se lo diviniza, es Dios, y cuando la gente dice algo tiene que haber, no, yo no soy católico, pero algo tiene que haber. Y en el fondo la gente, en un porcentaje altivo, termina creyendo en Dios porque necesita cerrar esa incómoda, digamos, algo abierto que es que sí, hay un devenir, pero ¿dónde está el origen de ese devenir? Por eso yo digo, ironizando a veces, que cuando se reza a Dios se le está rezando a la causa física del movimiento. Qué triste. Estamos rezando a una circunstancia física, que además malinterpretada, porque como surge la ciencia, no ha llegado nunca a plantear el origen de la materia. Para nada. Porque ese Deus ex nihilo que dicen en latín, Dios que desde la nada crea el universo, que sí que estaba Dios, crea el universo. Bueno, ¿y Dios qué era? ¿No es ser Dios? Ni siquiera es ser. O sea, que no existe para nada. Si no es ser, mucho menos va a existir. Entonces, algo que ya está, suelta el mundo. Es imposible comprenderlo con la lógica binaria la que nosotros estamos utilizando. Pero ¿cómo sé? Algo que es genera por otra parte el ser. No. Entonces quiere decir que entre el ser que es Dios y lo que crea, eso es la famosa trascendencia, hay como un abismo que es la nada. Pero como la nada es, nada separa. Por eso, esto lo vais a tener que escuchar más de una vez, los que queráis entenderlo bien, para eso va a estar grabado. Por eso digo yo que la postura más coherente, la lógica que lleva más lejos, es el panteísmo. Porque si todo es Dios, todo es divino, no Dios, todo es divino, la naturaleza, todo, el universo, todo es divino, y por eso, y nosotros somos parte de ese todo, ahí estaría esa divinidad que yo buceando a la cual puedo llegar a ella. Pero por otra parte, más que rezarle a un Dios, hay que respetar los divinos y los sagrados que hay en mí, que hay en mi semejante y que hay en la naturaleza, que es nuestra madre, por decirlo de alguna manera. Y ahí vienen todas las cuestiones éticas relacionadas con la inclusión, los derechos humanos, la no discriminación, la libertad, todos los derechos y también todas las
posturas éticas ecologistas. Fijaos que esto cuadra, a mí me cuadra. Este ya es Eduardo Agüero y otros muchos, no me lo he inventado, pero me va cuadrando. Entonces se ha producido una gran desviación de una religión que ha durado 2000 años, no siempre bien entendida, mejor dicho, la mayoría de las veces mal entendida. Sin embargo, ha habido algunos visionarios como San Francisco, que aparentemente hablaba con las plantas y con los animales, y que hace y se despoja de San Francisco de Asís, se despoja al máximo de todo lo material y aquello que le distrae y aquello tal, y lo que está haciendo es entrando en connaturalidad con la naturaleza y con sus hermanos franciscanos. Un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que yo considero, ¿por qué tenemos que hacer este esfuerzo? Bueno, o no, pero porque esto sí que hay que tratarlo y hacer. Yo voy a escribir, estoy escribiendo una cosa sobre esto, que espero que sea comprensible, por eso me va a costar, para aquellos que no han estudiado filosofía, porque yo ya lo he dicho muchas veces, que si yo lo que explico es para los que hay que haber hecho la carrera de filosofía, apague y vamos. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa poder darme a entender a la gente que no ha estudiado filosofía, al ciudadano normal. Pero, sin embargo, al ciudadano normal le viene bien pensar para fortalecer su pensamiento crítico para que no lo engañen. ¿Quiénes? Pues los mentirosos, los manipuladores, todos aquellos que nos van a llevar a la ruina como no reaccionamos. Por eso la manera de cambiar el mundo es la resistencia del pensamiento crítico. Hay que entender todo. Claro, por supuesto que no hay que entender todo. Es muy difícil explicar estas cosas porque nos empiezan a faltar términos. Yo como profesor que tengo que ser un pedagogo y ejercer una didáctica adecuada, me cuesta, imaginaos. Porque yo no puedo decir, chicos, hacemos la carrera de filosofía, nos vemos dentro de 50 años, que es cuando yo estudiaba más, y seguimos hablando. Es que no, porque nos vamos a poner en los 130, 140. Tenemos que ir ahí. Bueno, ¿a dónde llego yo ahora hoy? Me voy a parar a que precisamente he de cambiar la noción. A mí me sirve. Ahora voy a lo que he llegado yo. A mí me sirve que sin despojarme de mi tendencia a lo espiritual, porque soy una persona que me gusta lo simbólico, que me gusta la metáfora, que me gusta la poesía, que me gusta mejorar en el sentido de la empatía y demás con las demás personas y demás, y de hacer una vida cada vez más serena y más natural. Pues yo ahí he encontrado algo que otros lo están buscando en el primer motor inmóvil de Aristóteles cristianizado, que no lleva a ninguna parte. Entonces siguen una religión que es pura casuística, normas a palo seco, que en algunas versiones protestantes son muy a palo seco, son literales, ¿no? Los testigos de Jehová, porque no sé qué interpretan de la Biblia y no admiten transfusiones de sangre, es un lío en las operaciones cuando hay un testigo de Jehová muy convencido y demás, porque no quieren recibir transfusiones y algunos no ha habido manera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si yo creo que hay que reinterpretar lo religioso o lo espiritual, no es imprescindible, porque quienes no le llamen así, le llaman arte, le llaman poesía, le llaman muchas otras cosas, le llaman música, le llaman, no sé, naturaleza, le llaman deporte, le llaman muchas cosas. No para todo el mundo. Pero si nosotros, digamos, porque nos cuesta tanto creer en el Dios metafísico es el primer motor inmóvil de Aristóteles. A mí me cuesta muchísimo, a veces pregunto, ¿cómo personas inteligentes pueden creer en el Dios metafísico? Y ahí hacía una alusión al Papa, que ya hablaremos en otro momento, porque he avanzado en la cuestión de los papas, también he avanzado bastante. Entonces, el Dios metafísico a mí no es aconsejable para mí. Pero tampoco es aconsejable porque yo rechazo el Dios metafísico, rechazar una tradición religiosa cultural nuestra, judeocristiana. Porque si viviéramos en Nepal o en no sé dónde, donde estuvo el Papa, pues en Mongolia o estos sitios, yo no aconsejaría para nada seguir una tradición judeocristiana y seguir una tradición oriental, clarísimamente.
Porque si nosotros en nuestro contexto occidental, de cultura variopinta judeo-cristiana, dejamos el terreno libre, lo ocupan inmediatamente sectas, propuestas New Age totalmente oportunistas y cosas de este tipo. Y que además normalmente vienen ligadas en la experiencia que yo tengo, leyendo la prensa, conociendo y demás, a posiciones políticas ultras y digamos totalmente tirando totalitarias y demás, que apoyan a este tipo de personajes, por otra parte. Bueno, yo me voy a quedar aquí